y 3 administradores con una investigación que hacen unos contadores. O sea, esto es interdisciplinariedad y en la investigación es lo que estamos buscando para identificar qué factores tenemos en común o qué factores, porque todos vamos a llegar a la organización, pero de una u otra forma pues vamos a identificar cuáles son los beneficios. Ustedes vieron la teoría de Taylor, de Fayol, más adelante les van a hablar sobre las teorías y demás. Entonces, factores endógenos y exógenos que inciden en la satisfacción laboral. Cuando hablamos de satisfacción laboral, ese nombre de satisfacción lleva muchas variables. Muchas teorías han hablado sobre la satisfacción, pues si hablamos de Maslow, entonces la satisfacción de las necesidades y así, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de satisfacción, algunos pensamos en que el dinero puede ser nuestra mejor satisfacción. Y oh sorpresa que en la mayoría de organizaciones no sabemos si la persona está muy bien remunerada o prefiere otros factores para que pueda, 1, productividad, 2, sentirse bien y 3, que exista un clima laboral, porque las 3 cosas son completamente, no digamos completamente diferentes, pero llevan hacia algo muy importante que es la satisfacción. Cuando hablamos de casos en organizaciones, dejamos claro que son organizaciones pymes. Ahorita más adelante vamos a ver la clasificación. ¿Y por qué? Porque las grandes empresas básicamente descargan esa función de satisfacción laboral mucho con las cajas de compensación familiar. Pues ellos sencillamente llaman a la caja de compensación familiar, venga, hagas una actividad de pausa activa y demás, pero en las pymes, donde ahorita vamos a ver cómo las clasificamos, pues de una u otra forma ese nivel de satisfacción recae directamente sobre los directivos y muchas veces esos directivos no son personas que tienen un nivel académico muy alto, son muy empíricos y pues de una u otra forma ellos tratan de responder, que eso también fue una comparación que hicimos, de sin ellos conocer las teorías que les vamos a socializar, las aplican. O sea, no es necesario conocer todo la teoría de Taylor, de Fayol, teoría de X, teoría de nada de eso, sino que ellos ya las están empezando a implementar. Entonces, para el marco teórico, el profesor Benjamín nos va a ilustrar. Bueno, en esencia, si hacemos una recapitulación de los conceptos teóricos, encontramos que prácticamente todo parte de la teoría de las relaciones humanas. Para hablar de satisfacción laboral, que es un concepto bastante complejo, entendiéndose en complejidad que hay multiplicidad de elementos y multiplicidad de variables, nosotros tenemos que, en primera instancia, pues básicamente todo surge desde la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. Muchos de ustedes en la administración de empresas, sobre todo en los primeros semestres, abordaron en pensamiento administrativo muy seguramente ese concepto, donde prácticamente se hablaba que el enfoque, o mejor, la manera como los colaboradores, los trabajadores, mejoraban su desempeño era a través de la sana convivencia. No necesariamente era un buen salario o buenas condiciones de trabajo, sino también la manera como interactuaban las personas en la misma organización, todo con el fin de generar ese ambiente, o mejor, esa sana convivencia entre estos colaboradores con el fin de incrementar también su productividad. De alguna u otra manera, ese fue el origen, llamémoslo así, para hablar del resto de postulados teóricos que se vinieron desarrollando paulatinamente con Abraham Maslow, a quien conocemos, famoso psicólogo, por el tema de la pirámide o la jerarquización de las necesidades. Esta teoría también se utiliza no solamente en mercadotecnia o en marketing, sino también tiene que ver con el aspecto de la psicología organizacional. O sea que en esencia también hay unas escalas, hay una jerarquización de estas necesidades que de alguna u otra manera percibimos todos los seres humanos. Y en el concepto de Maslow se afirma que satisfechas primeras necesidades, automáticamente se crean otro tipo de necesidades. O sea, las necesidades son ilimitadas en todos los seres humanos. De alguna u otra manera también tenemos la teoría de las expectativas de Víctor Brum, donde nos hablan acerca del contexto, contenido del cargo. La famosa teoría X y Y, que estaba muy asociada también a la relación satisfacción versus liderazgo, donde hablamos de dos tipos de líderes: el líder X, aquel que utiliza estilos coercitivos, ¿cierto? Y el líder Y, que es más bien un líder afiliativo, es decir, que busca el desarrollo integral de la persona, llamémoslo así, es el sistema paternalista. Vamos a evolucionar un poco ahora en estos contextos del siglo XXI,
se habla de las perspectivas de los subsistemas en la gestión del talento humano. Y uno de los grandes subsistemas es la retención del talento humano. Todas esas estrategias encaminadas a retener los mejores talentos. Ya habiendo concebido que ya hoy en día no se habla, como antiguamente se decía, administración de recursos humanos o relaciones industriales, sino que se habla de gestión del talento humano y que ya no se habla el concepto empleado, trabajador, sino colaborador. Entonces, en pocas palabras o en esencia, todo este subsistema tiene que ver con todo el tema del programa de incentivos, todo lo que tiene que ver con estrategias de incentivos. Recordemos que los salarios son incentivos, ¿cierto?, entre otras, y las políticas de beneficios que recibe el individuo, la persona en la organización, y ya la motivación emerge de la misma persona dentro de la empresa. Ok, la metodología que se trabajó en primera instancia, esto surgió, como lo dice el profesor Osvaldo, de proyectos de aula. Y de alguna u otra manera, varias de las iniciativas que hemos desarrollado en investigación, tanto en administración, también en contaduría, han sido o han surgido de proyectos de aula. De hecho, los estudiantes aquí presentes de diagnóstico están desarrollando un proyecto de aula que también los conecta con esta parte de investigación de alguna u otra manera. Y eso también emerge, y más específicamente del núcleo temático de procesos organizacionales. De ahí surge la iniciativa de llevar proyectos de aula ya a escenarios investigativos en los cuales se genere nuevo conocimiento. De alguna u otra manera, el método o el enfoque de investigación que se trabajó fue un enfoque mixto, cuantitativo, porque pues hubo aplicación de instrumentos en los cuales se tabularon unas encuestas y demás, pero también y sobre todo cualitativo en la medida en que se involucraron entrevistas en las cuales se notaron percepciones de las personas, en este caso de los colaboradores, frente a los estilos de liderazgo y cómo percibían ellos si estaban satisfechos o no con la misma organización y con los incentivos que se daban allí. De igual forma también está la investigación, acción, participación, que es un enfoque cualitativo en lo cual los estudiantes que desarrollaron también todo el trabajo de campo, lo que hicieron fue estar inmersos dentro del objeto de estudio, en este caso las personas, empezar a ganarse la confianza, en pocas palabras, de estas personas y empezar a recolectar información, entendiéndose pues obviamente que hay que generar un clima de confianza importante en estos colaboradores para que ellos mismos manifestaran libremente su percepción frente a la satisfacción, o sea, qué elementos permitían, primero que todo, si estaban satisfechos o no laboralmente, y lo segundo, qué elementos incidían fundamentalmente en la satisfacción laboral. Entonces, también se maneja un método experimental, lo cual consiste en que, de alguna u otra manera, se podían cotejar variables internas y se empezaron ahorita desprendemos un poco de los resultados, las variables que se analizaron, y de alguna u otra manera lo que se hizo fue, a través del método experimental, sencillamente empezar primero con una charla o una sensibilización a los gerentes diciendo, bueno, hay un tema, usted sabía acerca de las relaciones humanas, usted sabía que hay unos factores para incentivar a los colaboradores y demás. Entonces, de alguna u otra manera, desde esa perspectiva, se empezó a hablar de un método experimental propio. Bien, entonces, antes de mostrarles los resultados, pues nosotros cuando hablamos de investigación, pues siempre estamos acostumbrados a la encuesta. Entonces, de una u otra forma, el doctor César, en el subgrupo temático, lo que quiso generar fue un video. Entonces, vamos a sacar un extracto de unos 2 minuticos para que identifiquen cómo uno, a través de una sola... Fíjense, no tanto de la pregunta, sino de la cara de la persona que está respondiendo, porque eso le permite a uno que generar y llevar más conclusiones, no solamente con dar una respuesta sí, no, tal vez. Nosotros aquí no, pues, no somos psicólogos y no estamos analizando pues, la expresión, pero ustedes mismos pueden identificar eso. Entonces vamos a ver si corre el video y si el sonido pues es el otro. Mi nombre es Marita Sánchez. Somos del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Dinamarca y queríamos saber si podrías colaborarnos con unas preguntas. ¿Sí? ¿Desde cuánto tiempo llevas trabajando en el restaurante? Aproximadamente un año, porque lleva negocio.
¿Cómo es tu relación con tu jefe? La relación es netamente profesional, la relación de respeto. ¿Y qué horario de trabajo tiene? De 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Estás a gusto con ese horario que tienes? Pues sería mejor como que se cumplieran las 8 horas de vida y digamos tener la hora de almuerzo, porque acá no se cumple. ¿Tiene días de descanso? Un fin de semana cada 15 días. ¿Tú tienes familia? Sí. Sí, tengo familia. Acá en Huaca vivo con mis papás. ¿Y te vas a sacar con una de las experiencias mucho? No, pues digamos es complicado sacar tiempo y digamos también por lo que estudio de noche, entonces el horario es muy extenso a veces, porque a veces se alarga más de las 5 cuando hay que llevar a cabo otras funciones. Emi, ¿cuántos compañeros tienes acá actualmente? Somos 4 en total, hay el chef, quien se encarga de cafetería, y hay una persona que viene y hace medio tiempo, uno de medio tiempo. Pues con ellos es buena, pero pues únicamente es la relación estrictamente laboral. Jenny, ¿tú qué específicamente haces acá en el restaurante La Gran Silva? Digamos, principalmente pues es ayudarle al chef a, digamos, servir, lavar la loza, limpiar. Aquí. Bien, entonces, si vieron las expresiones, que si yo le mando una encuesta, que ahorita pues todos nos estamos de pronto acostumbrando a la encuesta de Google y que nos contesten y muchas gracias y tratar de completar la muestra y ya, este tipo de investigaciones, nos permite ver es eso, ver cómo es la expresión de las personas. Si se fijan la cara ya cuando le dicen el horario como que no es así. Entonces usted cuando la encuesta va a responder, ¿está de acuerdo con el horario? Pues escribamos que sí, ¿cierto? Porque a veces utilizamos un método, la escala Likert, o está tal vez, pasemos a la siguiente por favor. Entonces este tipo de videos, hay 23 establecimientos comerciales que permitieron pues, o accedieron, porque no todos permiten acceder a este tipo de información, es muy complejo. La interacción con los trabajadores y la empresa. ¿Qué podemos identificar? Que cuando uno hace este tipo de investigación, no solamente el empleado se siente un poco presionado porque lo que diga lo puede escuchar él, ¿cierto? Y me pueden echar. Es el temor a perder el empleo. Y la ventaja es que el gerente quería era conocer qué debilidades tenía para así poder mejorar, ¿cierto? Entonces es una de las ventajas que tenemos. Las experiencias están cargadas en YouTube, en el canal del Dr. César, ahorita para que le den muchos likes, a ver si podemos generar más ingresos. Bien, entonces de pronto aquí no se ve, nosotros quisimos también hacer una clasificación. ¿Por qué? La cantidad de trabajadores determina el nivel de satisfacción que hay. Y muchas veces, discúlpeme, el género también incide mucho en el nivel de satisfacción. Si son hombres, si son mujeres, las edades también generan una satisfacción, un clima laboral. Ustedes a veces, nomás el cambio de jornada de ver clases, los de la tarde en la noche, los de la noche en la tarde, como que, uy, aquí el grupo es diferente, como que hay un choque, ¿cierto? Siendo el mismo núcleo temático y siendo el mismo profesor, entre ustedes ya hay una diferencia. ¿Se ha sucedido eso? Entonces, eso mismo va a suceder en las organizaciones, y ese tipo de diferencias queremos saber cuáles eran o cuáles. Una persona que llega cansada de trabajar, como si ven que ella también estudia en la noche, está estudiando, entonces llega cansada, que el chef la manda todo, que la gritó, le dijo, y aquí llega a clase a escuchar las teorías, después se va a aburrir, se va a cansar. Si identifica, entonces, ¿cómo yo puedo hacer que esa persona se sienta satisfecha y uno, me eleve la productividad, dos, tenga un ambiente laboral y tres, se sienta conforme en su trabajo? Eso no quiere decir que no les permita que ascender, porque tampoco podemos decir que como están satisfechos, que están bien, entonces se van a quedar en el mismo cargo. Bien, continuemos por favor. Empresas de alimentos fueron las que más nos permitieron o les permitieron a los estudiantes acceder a las entrevistas. De servicios,
En esas empresas de servicios teníamos unos consultorios y unas empresas de peluquería o barbería, de comercio, servicios profesionales, de producción, de diversión. En cuanto a qué diversión, no es diversión de tabernas, bares y discotecas, básicamente, y una sola empresa pública nos permitió, que fue una alcaldía, que nos reservamos obviamente el nombre, pero de una u otra forma es muy difícil que la empresa pública permita hacer este tipo de investigaciones. Entonces, una de las limitaciones que tuvimos fueron esas. Número de trabajadores, pues ya lo había dicho que incide muchísimo en características, número de trabajadores, el género y demás. Continuemos, por favor. Bien. Ahora, vamos a hablar de algo. Entonces, la fatiga humana. Vamos a hacer evidente lo siguiente. El ambiente laboral para la biblioteca, yo les dije. Bueno, muchas gracias. Continuemos. Entonces, en cuanto a la discusión, la fatiga, el cansancio, la pereza, comúnmente conocido como que tengo mamera de trabajar, se contagia, ¿cierto? Y nosotros quisimos pues, evidenciar que por qué, cuál era ese contagio. Una simple persona que esté cansada, que tenga una actividad, que en su casa haya tenido un problema y lleve ese problema hacia su lugar de trabajo, empieza a contagiar y eso disminuye los niveles de productividad, de eficiencia, de entregar el producto con buena calidad. Entonces, estamos verificando que de una u otra forma ese contagio nos está llevando a que nosotros como gerentes, como directores, bajemos el nivel de producción, de calidad que se ve reflejado en niveles de ingreso o poder cumplir con el objetivo que es maximizar la empresa. Bien, aquí tenemos en cuenta, a pesar de que se identifique que están bien pagos, ojo con esto porque yo como gerente puedo decir que estoy bien pago, ¿cierto? O yo como gerente puedo decir que usted está bien pago, pero no todas las veces el dinero se genera como la principal motor, la principal motivación para que una persona se sienta satisfecha. Existen cosas tan sencillas como un refrigerio. Existen cosas tan sencillas como que las sillas sean ergonómicas y que usted no vaya a sufrir de problemas en la columna. Existen cosas tan sencillas como que la luz sea la adecuada. Existen cosas tan sencillas que nos decían que la calefacción, que estos municipios por ser tan fríos se sienten aburridos porque se sienten que el frío les permite pues bajar su nivel de producción, que les da como... Entonces, cosas tan sencillas como el decirles tome su día libre el día de su cumpleaños, ¿cierto? Que si es un día que es un sábado o un domingo se le pueda trasladar a un lunes. Esas son cosas que no tienen una explicación monetaria,
pero que está satisfecho, comparta con su familia. Entonces es ahí donde se empiezan a diseñar estrategias con las cajas de compensación familiar, que tienen espacios de recreación, de cultura y demás, para que estos trabajadores se sientan satisfechos. Bueno, ya yo creo que avancemos, porque ya hablamos de las 3 conclusiones. Entonces, para las conclusiones yo voy a dejar al doctor César, que obviamente es el que nació, le dio el origen a este tipo de investigación. Nosotros le empezamos a evidenciar. Entonces, César, en las conclusiones yo quiero que más que cuentes como las experiencias de los estudiantes y como las dificultades en este momentico, para no tanto las conclusiones de saber que sí, que el individuo está motivado o no, sino más bien que ustedes identifiquen cómo la experiencia de un trabajo de aula se puede llevar a un proceso de investigación y así mismo puede llevar varias etapas y varias fases. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es César Giraldo, soy docente de contaduría y entonces yo he trabajado esta investigación desde mucho antes del 2015 aquí en la Universidad de Cundinamarca. La empecé a trabajar en el 2015 y la empecé a documentar en un canal de YouTube, por si desean buscar, César Giraldo. Ahí aparece mi caricatura, entonces con eso me identifico. Entonces, pueden darle todos los links que quieran, eso no me genera ingresos, no se preocupen, necesitaría por lo menos 1 millón de visualizaciones y apenas vamos como en 2000, entonces todavía me falta mucho. Bueno, lo que pasa con esta investigación es que ustedes como estudiantes, aparte de ver una teoría, ustedes deben acercarse a la práctica. Que no les vaya a pasar como muchos profesionales que ustedes conocen, que lo único que hicieron en la universidad fue comer libro, y comieron tanto libro que cuando salen a la realidad no saben hacer nada. Entonces, cuando ustedes están en la universidad, más que lectura, es practicar lo que ustedes van aprendiendo aquí. Esta es una actividad que en 4º semestre los estudiantes tienen la oportunidad de jugar a ser gerentes, de jugar a ser directores de recursos humanos, porque llegan a una empresa, buscan si la empresa tiene problemas, porque si no tiene problemas, entonces ¿qué van a hacer? No van a hacer nada. Buscan que hayan problemas, identifican los problemas, se acercan a las directivas y formulan propuestas para, entre el estudiante y las directivas, implementar con los trabajadores. Luego ustedes como estudiantes observan y mediante la observación se van dando cuenta de los cambios psicológicos que se van generando en los trabajadores. Un simple refrigerio le cambia la actitud a una persona. Un dulce diario le cambia el comportamiento. Pequeños detalles. A veces las personas son muy bien pagas, pero resulta que el dinero no lo es todo y el dinero no nos da felicidad en el trabajo. Muchos van al trabajo porque les toca, no porque les gusta. Pero si los empezamos a motivar de poquito, ese gusto les va entrando. Entonces este ejercicio les permite a ustedes como estudiantes tener ese acercamiento profesional, y entonces es una pequeña práctica en ese juego de roles. Voy a jugar a ser gerente, voy a jugar a ser jefe de recursos humanos, y mediante un ejercicio práctico ustedes empiezan a cambiar el comportamiento psicológico de las personas, y se puede observar que las personas empiezan a incrementar su productividad, las personas cambian de actitud y mejoran su conducta laboral, solamente con pequeños detalles. En un establecimiento comercial, en una discoteca, se hizo un experimento donde a las personas se les dio de todo tipo de motivaciones. Se les dio uniforme, lo que decían es: no estamos en un colegio para estar uniformados. No les gustó. A los más antiguitos se les dio la oportunidad de tener EPS, pero al segundo mes dijeron: no, eso es perder la plata, porque tenían que pagar la mitad y la mitad la pagaba el negocio, porque como ellos no tienen una vinculación laboral, solamente se les pagaba por días, tampoco les gustó. Se les dio la oportunidad de estudiar, no, a los más antiguos se les pagó en una institución técnica, no les gustó, lo regalado no nos gusta. Se les dio la oportunidad que con el estudio se les estaba pagando el hotel para que cuando salieran del estudio, en el hotel que quedaba enseguida del rumbeadero, se quedaran ahí y por la noche madrugaron al estudio. Tampoco les gustó. La segunda semana dejaron de ir, que por qué no se ponían a charlar hasta la madrugada y no dormían. Entonces, excusas por todo.
A ver, ¿qué más fue lo que se hizo? Los uniformes estaban muy bien pagos, se les pagaba comisiones por todo, comisiones por venta, pero a la medianoche todos estaban cansados. Uno solo bostezaba, inmediatamente todos quedaron enfermos de agotamiento, con ganas de irse, porque como ya tenían sus propinas, en la noche les fue bien, ya con esa platica nos podemos ir, y de las 12 a las 3 de la mañana las ventas eran muertas. Si ustedes llegan a una discoteca, un rumbeadero, y los que están atendiendo tienen cara de cansancio, ¿ustedes se quedan? No, ustedes se van, porque la alegría que nos transmiten, esa misma alegría nosotros la vamos a tener y nos quedamos de rumba hasta las 3. Un día, a estos trabajadores se les ofreció solamente un refrigerio, un café con un pan, y desde ese día empezaron a cambiar la actitud. Entonces, vaya, solamente un cafecito con un pan, no fueron ni 10,000 pesos lo que se invirtió, y el cambio de actitud fue total. De ahí en adelante, todos los días que el trabajo era hasta las 3 de la mañana, se les empezó a dar cosas diferentes. Una de las trabajadoras un día dijo: un arroz con huevo a la medianoche es el plato más exquisito que a mí me puedan ofrecer, y que me lo prepare mi jefe es mejor. Es la mejor comida que uno pueda tener. Es el plato más pobre, pero a la medianoche, en medio del trabajo, es el plato más exquisito. Y el comportamiento de los trabajadores era completamente diferente, tanto así que entre las 12 y las 3 de la mañana los ingresos fueron un 30% más. Entonces, cambiar 10,000 a 20,000 pesos en un día por tener 30% de ingreso es bastante, porque estamos hablando de unos miles contra varios cientos de miles. Entonces, solamente pequeñas motivaciones nos cambian a nosotros. Antes de ese momento, el jefe lo único que hacía era regañar: vaya, cumpla, muévase, haga. Todo el tiempo era el mismo proceso, regaño tras regaño, porque un trabajador cuando está insatisfecho no cumple, toca rogarle para que haga las cosas. Pero a partir de ese momento todos se movían como maquinitas. Ya sabían que tenía que ir a limpiar el baño, ya sabían que tenía que atender la mesa, incluso yo atiendo, y ¿ahora qué? Las cosas mejoraron de una forma impresionante. El cambio en el clima organizacional cambió, todo en la empresa cambió, todo. El trato con los trabajadores, el trato entre los trabajadores, los ingresos, todo, absolutamente todo fue un cambio. Gracias solamente a una pequeña cosita, que fue hacerles el estómago a medianoche. Ellos ingresaban a trabajar a las 4 de la tarde y salían a las 3 de la mañana. Entonces, un pequeño detalle nos cambia a nosotros la actitud. Bien, entonces para finalizar, muchas gracias, doctor César, por la explicación, las conclusiones, pues más que si nosotros somos docentes, nosotros también estamos articulados con algo que se llama el nuevo proceso que tiene la universidad, que son los CADIs, los campos disciplinares de aprendizaje. Como lo dijo César, nosotros no queremos solamente transmitirles conocimientos, sino práctica. Y básicamente la práctica se va encontrando cuando ustedes la contrastan a través de este tipo de investigaciones y de trabajos de aula. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por no sé, nos hicieron falta sillas, esperamos unas grandes preguntas que tenemos por responder. Bueno, vamos a ir a la ponencia, entonces abrimos el debate de las preguntas, el espacio, pues pueden empezar, quien tiene preguntas. Pero claro. Bueno, cuéntenos sus experiencias de motivación, qué ha sucedido, sus casos en sus empresas. Cuéntenos usted. Buenas tardes. Nosotros somos alumnos del semestre de cuarto semestre, en la noche. Estamos precisamente en este momento ejecutando este proceso. Encontramos como objeto de estudio una empresa dedicada a la venta de servicios de telecomunicaciones, donde los empleados ganan un salario básico y de ahí en adelante, según cierto cumplimiento de metas en cuanto a el producto que tienen que vender, empiezan a comisionar sobre eso. Este mes se arrancó el proceso, el seguimiento.
íbamos digamos que sobre el día 15 y está